Pues la charla va acerca sobre todo de los factores genéticos familiares hereditarios que causan muerte súbita. Estamos hablando de la muerte súbita en los pacientes jóvenes, en la gente joven, en los deportistas y todos los avances que ha habido en los últimos 20 años, 30 años en este campo. Vamos a hablar un poco de los descubrimientos y también de cómo estos descubrimientos ahora los aplicamos a la práctica clínica, o sea, en el día a día de estas familias para intentar diagnosticar, tratar, prevenir la muerte súbita en estos pacientes. Gracias, Josep. Primero de todo, agradecer a los organizadores que me hayan invitado. Empiezo por el final. Pues no he empezado. Bueno, venga. Es siempre fácil que te inviten cuando uno de los organizadores es tu hermano. Mediano. He perdido un poco la concentración ahora, me permitirán, porque es que, claro, estaba hablando de deporte de élite, la última charla ya he enseñado jugadores del Real Madrid y ahí me he desconcentrado completamente porque ya no acabo de entender bien esto del deporte de élite. Pero bueno, vendrán tiempos mejores, dentro de muchos años. Bien, les voy a hablar un poco de los avances que ha habido en la genética. Soy de Barça, yo que ha habido en la genética y... El fútbol es la única cosa que yo no me reconozco personalmente. Me convierto en un animal cuando veo fútbol. Les voy a hablar un poco de los avances que ha habido en la genética, en la muerte súbita, cómo estos avances pues, también han dado lugar a que, como se ha dicho anteriormente, el doctor Ripoll, como han dado lugar pues, a unos cambios importantes en la mentalidad de los médicos, sobre todo los médicos que no estábamos acostumbrados a manejar datos familiares y genéticos. Hemos tenido que cambiar pues, nuestra manera de proceder cuando vemos a los pacientes, porque ya no vemos a un paciente único, sino que no vemos un paciente que está rodeado, por supuesto, de una familia. Algunas de las diapositivas ya han sido discutidas, la muerte súbita cardíaca, 1 por 1000, quizá un poquito menos en nuestro país, que aumenta, por supuesto, esta prevalencia cuando hay enfermedad cardíaca y cuanto peor es esta enfermedad cardíaca, pues más alta es esta prevalencia anual. Lo que sí que vemos es que la enfermedad coronaria causa alrededor del 80% de las muertes súbitas cardíacas cuando estamos hablando de pacientes de menos de 60 años, cuando bajamos a los 40 estamos hablando de la mitad y cuando bajamos por debajo de los 20 años la enfermedad coronaria desaparece y aparecen sobre todo las enfermedades de la pared ventricular, las miocardiopatías. Estamos hablando de muerte súbita cardíaca, o sea, con el diagnóstico de muerte súbita cardíaca hecha en la patología. Estos son unos datos de Montreal, de los forenses, pero estamos hablando pues datos que se ratifican por otros estudios. La realidad es que la muerte súbita cardíaca en el joven, en este paciente de 20-30 años, pues la investigación que se ha ido haciendo en los últimos años pues sale a la luz y salimos un poquito no del armario, pero sí que salimos un poquito del laboratorio cuando hay una muerte súbita de un atleta, que son muy poco frecuentes estas muertes súbitas, pero que sí que tienen un impacto mediático inmediato pues por el hecho de que son los modelos que intentamos seguir, bueno, no intentamos seguir, pero ya no lo intentamos, pero sí que son la gente que admiramos a nivel pues, de su capacidad deportiva. Estas enfermedades en los pacientes jóvenes, estas muertes súbitas en los pacientes jóvenes, pues son enfermedades normalmente o que uno tiene que sospechar siempre una posibilidad de que sean genéticas, hereditarias o familiares. Toda la información genética, simplemente para volver un momento a la escuela de medicina o primer curso, toda la información genética tenemos que intentar encontrar esta mutación genética porque hay implicaciones en las familias, implicaciones diagnósticas y terapéuticas. Si tenemos que hacer el análisis de todos los genes, pues uno tiene que investigar 105, seguramente ya, esto es de la semana pasada, seguramente ya estamos a 106 o 107 genes causantes de muerte súbita y esto puede tardar con la tecnología actual pues 8 o 9 meses y puede costar pues 90 a 100.000 euros y con lo cual esto es inasumible. Pero bueno, están saliendo nuevas tecnologías, una es un microarray de mutaciones, un microchip de mutaciones en las cuales en este chip se ponen las mutaciones conocidas y luego se analiza una muestra del ADN para ver si tiene una de estas mutaciones. El gran problema de estos microchips y que se están ya dejando un poquito de lado de momento es que en las enfermedades eléctricas, las puramente eléctricas, aún ahora el 70% de las mutaciones que encontramos son mutaciones nuevas. O
sea, no previamente descritas, con lo cual no están en este chip. Por lo tanto, sobre todo para las enfermedades arritmogénicas, este se ha olvidado. Hay los microarrays de resecuenciación, hay uno de enfermedades estructurales, de miocardiopatía hipertrófica y dilatada, que lo que hace es el mismo proceso de secuenciación que hacemos en el laboratorio, lo hace con un chip. En lugar de tardar 8 meses, pues tarda 4 o 5 semanas, y este sí que es un chip que funciona muy bien en miocardiopatía hipertrófica indilatada, y el chip de arritmogénicas estará disponible seguramente en las próximas semanas. Y también tenemos que estar ya pendientes de la posibilidad de hacer un genoma completo, porque esto será una realidad, si no dentro de un mes, seguramente sí dentro de un año y medio. Ahí sí que tendremos que tener en cuenta la gran cantidad de datos que se generan con estos estudios, datos de mutaciones y variaciones que no sabemos qué hacen, variaciones en genes que aún no tienen ni nombre, o sea, que llevan pues simplemente una sigla porque nadie los ha estudiado. O sea, ahí uno tendrá que tener muy pendiente toda la parte de post-análisis. Bien, ya se ha comentado esto, la genética tiene su papel, pero uno no tiene que abusar y uno no tiene que intentar pues decir que la genética lo va a hacer todo. Esto fue uno de los recortes de periódico de cuando se hizo pues, el estudio genético en el Atlético de Madrid, que hicieron incluso estudio genético a la persona que cerraba las puertas y abría las luces. O sea, todo el mundo, además, fantástico, pagado por la Seguridad Social, con lo cual esto es fantástico, pensaba que estábamos en crisis. Pero bueno, ¿cuál es el problema en estos casos? Esto es puramente marketing, por supuesto, fanfarroneo nada más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que se banaliza una tecnología que consideramos muy útil en unos casos específicos. Y, por ejemplo, en los deportistas, uno puede considerar hacerlo en aquellos deportistas que han tenido síntomas, en aquellos deportistas que han tenido historia familiar de muerte súbita, o en aquellos deportistas que tienen pues, unos diagnósticos genéticos o se sospecha una enfermedad genética. En esto sí que tiene papel. Pero hacerlo a todo el mundo, simplemente lo que vamos a acabar deduciendo es, mira, se hizo estudio genético a 1000 deportistas y no se encontró ninguna mutación, se encontró una mutación. Lo primero que se va a decir es, pues el estudio genético realmente funciona para muy poco, vale para muy poco, con lo cual ya no vale. Es muy importante que se escojan bien los pacientes, es muy importante que se haga una valoración médica del paciente para que se decida cuál es el paciente que necesita estudio genético. No hay nada peor para, bueno, como cardiólogo, como médico, que yo envíe 200 pruebas genéticas y que todas me vengan negativas. Pero la 201, que quizá la necesite, ya no la voy a enviar porque me dirán es que la prueba genética no me ha servido para nada. Y es ahí donde tenemos que ir pues, con mucho cuidado con todo lo que hacemos. Quería acabar, y voy a acabar pues, con la primera diapositiva, que es simplemente invitándoles al Congreso, que que es al Congreso en Barcelona el 29 de abril en muerte súbita cardíaca. Esta es una foto que nos tomaron en un congreso. Como pueden ver, Josep estaba mirando las diapositivas desde lo intelectual de la familia, Pedro estaba, pues, no sé qué estaba pensando, debe estar soñando, es un poquito el soñador de la familia, y yo, como que soy el guapo, pues estaba chupando cámara. No he acabado, simplemente agradecer a todo el laboratorio que trabaja con nosotros, pues yo como verán soy el calvo, y bueno, simplemente dar las gracias y voy a contestar las preguntas que tengan. Gracias. Muchas gracias, Ramón. En Mallorca, cuando se habla de motociclismo, no se habla de Cribillés, no, se habla de Jorge Lorenzo. Claro. Se habla de Jorge Lorenzo, lo digo porque como estás de tour, claro, para que vayas adaptando. Es del Barça, ningún problema. Lo quiero como si fuera realmente catalán por ser del Barça. Muy bien. Ahí tendríamos problemas con Nadal, ¿eh? Eso. Preguntas, comentarios, cuestiones. Yo tengo una, sí. Una de las cosas que has dicho y que encaja con lo que antes Rafael nos contaba de los casos límites, ¿no? Uno de los grandes problemas que tenemos muchas veces
en deportistas, ¿no? Son esos septos de 13, 14 milímetros, 15 milímetros, ¿no? Y de, bueno, ¿esto es adaptación al deporte o esto es una hipertrófica incipiente? ¿Tú crees que ese caso entraría en ese grupito de pacientes, y me atrevo a decir eso, grupito de, no de pacientes, sino de personas o de deportistas en quienes a lo mejor, si todo lo demás no sale normal, se le hacemos una resonancia y tampoco tiene fibrosis, no tiene nada, pero te quedas con la duda porque tiene un septo de 15 y dices, bueno, ¿esto es una hipertrófica o esto es adaptación al deporte? ¿Tú crees que en esos casos podría ser útil? Sí, bueno, precisamente uno de estos casos nos vino hace un año, más o menos 8 meses, que era un olímpico de estos de halterofilia, 2,20 metros, 240 kilos, una mala leche que veías ahí, y que se sienta y le dices, bueno, lo primero que deberíamos hacer es que dejes el deporte 6 meses y volvemos a hacer un ecocardiograma. Me tuve que esconder rápidamente, porque claro, es muy difícil a un deportista de élite decirle que deje el deporte. Yo no entendía muy bien, sí que lo entiendo, pero porque es lo de su vida, pero claro, estamos hablando de una enfermedad. Pero claro, también es cierto que bueno, estos deportistas pues dependen de las becas del deporte y también es curioso porque 6 meses de inactividad prácticamente los puede cortar toda la carrera. Con lo cual, en estos casos sí que primero nosotros aconsejamos que dejen el deporte si pueden, pero si no luego decimos, bueno, pues hagamos un estudio genético a ver qué encontramos. Estos son precisamente aquellos casos en los cuales uno pues, puede investigar. También es importante investigar a los familiares. Por ejemplo, tenemos un paciente pues, que es corredor de maratones y que tiene un certificado, no le hacen el certificado médico precisamente por tener un septo de 14 milímetros y bueno, a pesar de que dejó el deporte por razones familiares durante un año y el septo le mejoró, tiene la madre con un septo de 18 milímetros y claro, que esto seguramente es una enfermedad familiar, no te vamos a dar el permiso de deporte, estamos haciendo estudio genético en la madre para ver si podemos decir que el hijo no tiene la enfermedad. Yo creo que en estos casos puede ayudar, pero lo que no podemos hacer es decir, bueno, vamos a hacer un estudio a todos los niños de 18 años que quieran hacer deporte. Esto yo creo que sería simplemente pues, malgastar el dinero. Sí, dado el estado actual de la investigación en genética, ¿qué implicaciones médicas, bueno, qué implicaciones legales puede tener el hecho de hacer o no un test genético? ¿Implicaciones legales de hacerlo o de no hacerlo? Por el médico, sí, o sea, implicaciones legales para el médico, el hacer o no hacer un bueno, test claro, genético. como en todo, uno tiene que decidir si la prueba genética le va a ayudar o no y tiene que discutirlo con el paciente. Es cierto que si hay una muerte súbita en una familia y uno no ha hecho las investigaciones clínicas, incluidas las genéticas, si son necesarias o no, pues uno puede tener problemas si hay una segunda muerte súbita. Pero claro, uno también tiene que tener, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada, uno tiene que explicar al paciente, bueno, la miocardiopatía dilatada, podemos hacer test genético, pero hacer test genético en la miocardiopatía dilatada pues es prácticamente imposible. Hay 40 genes que causan miocardiopatía dilatada y cada uno causa menos de un 1% prácticamente. Por lo tanto, hay implicaciones legales desde el punto de vista de que nos puede ayudar y si no lo hacemos podemos tener problemas si hay problemas, pero también uno tiene que informarlo. O sea, si uno sospecha que hay enfermedad familiar y que la prueba genética puede ayudar, uno tiene que informar a la familia. Es muy frecuente que las familias, partes de las familias, no quieran hacerse prueba genética. Algunos grupos de las familias, estos núcleos que no se hablan entre ellos, es muy frecuente. Lo que uno tiene que hacer es informar y que hay esta posibilidad. Yo me he encontrado con muchos casos desde el otro lado, que es aquello de decir, mire, una niña de 16 años que tiene cute largo y que quiero hacer test genético y el padre me dice que no porque es piloto de aviación. Y sabe que si le encuentran la mutación a la hija, él tiene el 50% de posibilidades de ser el portador de la mutación, el transmisor de la mutación, y que tenga que dejar el trabajo de piloto de aviación. Claro, y esto acabó en el comité de ética, era una niña de 16 años, por lo tanto no era mayor de edad, pero bueno, y el comité de ética dijo que no, que tenía razón el padre y que si querían cuando la hija tuviera 18 años, que luego tomaran la decisión que tenían que tomar. Pero claro, ahí te ponen un dilema, que es el dilema este de que, bueno, el día que yo suba a un avión, y que subo bastante a menudo ahora, y el piloto me salude y me diga, hombre, doctor Brugada, hoy le llevo yo. Claro, hostia, pues
Por favor. El hijo tiene elevación del segmento ST durante la fiebre. En base ya lo tiene, pero además es un tiburón Sí, sí, sí. con la fiebre extraordinaria. Sí, claro. No, esto... A ver, aquí estamos hablando de dos cosas. Los dos ejemplos. Sí, a ver, en la miocardiopatía hipertrófica nosotros lo que hacemos es... la gran pregunta siempre es, un niño de 2 años, ¿le hago estudio genético o no por miocardiopatía hipertrófica? Normalmente cuando uno lo discute con la familia, porque hay centros que no lo hacen hasta que tienen 16 años, punto. No hacen estudio genético hasta 16 años, esto hay centros que lo hacen. Pero cuando lo discutes con las madres, sobre todo, la madre dice, yo prefiero saber. Yo prefiero saber por si hay algún problema, luego yo pueda tomar decisiones, pueda simplemente saberlo, por si veo algo que no funciona bien, pueda acudir a un médico. El estudio genético nos sirve única y exclusivamente para saber quiénes de ellos están en predisposición de tener la enfermedad. Que luego desarrollen la enfermedad o no, esto ya es cuestión de penetrancia en genética, que simplemente significa cuántos van a desarrollar los rasgos clínicos de la enfermedad. Esto, bueno, la genética no nos ayuda como factor pronóstico. Esta es la realidad. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento más exhaustivo de estos pacientes, simplemente por el hecho de que tienen una mutación. Si tienen una mutación de síndrome de Brugada, pues les decimos, o canal de sodio, decimos, mire, pues evite la fiebre, precisamente, evite los bloqueantes de canal de sodio, antiarrítmicos, anestésicos, antidepresivos algunos, evite la cocaína. Estos son detalles que les damos. No, bueno, claro, sí. Bueno, claro, es que parece que la cocaína es poco frecuente, pero parece que en este país incluso el azúcar ya nos metemos por la nariz. Es el país que consume más cocaína de Europa, dicen, ¿eh? O sea, claro, hay que tener en cuenta esto. Por lo tanto, simplemente hacemos prevención, damos detalles preventivos. A nivel del síndrome de Brugada, hombre, un paciente que tiene un tipo 1, hay una controversia muy importante en este caso, que es el grupo, bueno, el mundo, que dice que no se hace estudio electrofisiológico, los 3 hermanos Brugada que dicen que sí. Y vamos ganando. Y vamos ganando. Bien, a ver, este es un detalle de controversia. La realidad es que esto ha ido cambiando un poco. Primero decían que los asintomáticos no se morían. Esto está publicado en Circulation. Los asintomáticos no se mueren en inglés. Los asintomáticos no se mueren. Bueno, a ver, todos los que se han muerto han estado asintomáticos durante 40 años. Es una obviedad que, bueno, vaya, obvia. Por lo tanto, sabemos que algunos se mueren menos que los sintomáticos, esto ya lo sabemos también. Y el estudio electrofisiológico nosotros hemos visto que sí que es predictor de quiénes se van a morir y quiénes no. Los demás dicen, no, vamos a esperar a que tenga un síncope. Perfecto, pero es que a veces el primer síntoma es la muerte súbita. O sea, esto se tiene que tener en cuenta. Luego ya se empezó a discutir cuál era el porcentaje de pacientes asintomáticos que desarrollaban síntomas. Y se llegó a decir que un 2%, los italianos decían, es que nosotros tenemos un porcentaje de eventos anual de 2%, y 2% es demasiado bajo en asintomáticos. Bueno, 2% significa que, imaginen que son 100 personas todos, que tienen todos un tipo 1, todos asintomáticos y todos de 40 años. Sonrían todos de 40 años, ¿eh? Y yo les tengo que decir ahora mismo, pues miren, la mitad de ustedes no llegará al retiro. No sé cuándo será el retiro porque vamos cambiando, pero pongamos 65 años, la mitad de ustedes no llegará al retiro. Esto es un 2% por año, esto es altísimo. Estamos hablando de pacientes de 40 años que no tienen nada más que un electrocardiograma tipo 1. Todo lo demás normal, hacen vida normal. Y estamos diciendo que la mitad no llegarán a los 65 años. Por lo tanto, ahora ha bajado un poco, ya no es 2%, un poquito menos. Nosotros seguimos diciendo que el estudio electrofisiológico es muy útil. Nos identifica a los pacientes. A ver, cuando uno, Josep hablará mucho mejor de esto, que él es el experto, yo solo soy un mensajero. Pero que un paciente desarrolle arritmias con un extraestímulo o con 2, esto no es normal en el corazón. Esto no es normal, esto es patológico. Que lo desarrolle con 3, siendo agresivos, uno puede empezar a dudar, pero con 1 y 2 no. Tenemos pacientes que han desarrollado arritmias ventriculares simplemente con la inserción de un Swan-Ganz, que ha tocado el ventrículo derecho y se han puesto
se han puesto en fibrilación ventricular. Esto no es normal. Por lo tanto, ahí nos puede ayudar un poco. Que el estudio electrofisiológico en los pacientes de muerte súbita no nos da 100% de inducibilidad también es cierto, pero es que en esto tampoco no nos interesa. Si ha tenido muerte súbita y se ha recuperado, se le tiene que poner un desfibrilador, tanto le da si es inducible como no. Por lo tanto, yo creo que todo nos ayuda a predecir el riesgo. Pasa que, bueno, también es cierto que en toda esta controversia pues se ha abierto el abanico de que cada médico puede hacer lo que quiera, porque todas las posibilidades están publicadas. También es cierto que los que dicen que no hacen estudio electrofisiológico mienten, pues todos lo hacen, por razones de estudios de investigación, todos lo hacen. Para demostrar que no funciona, todos lo hacen. Mientras quieren demostrar que no funciona, todos lo hacen. Con lo cual, bueno, pues nosotros lo recomendamos. Quizá, a ver, a ver, si tú tienes un niño con un tipo 1 basal, hay que hacer un estudio electrofisiológico. Si no se lo haces, es decir, yo creo que el gran valor del estudio electrofisiológico es cuando es negativo. Tú a esa madre le tienes que explicar algo. Esa madre no es tonta. Alguien le ha dicho que tiene un Brugada y ha entrado en internet y ha dicho síndrome de Brugada. Y viene y nos llama a Ramón, a mí, a Pedro, nos manda 14 emails y está buscando información. Porque ha visto que se puede morir su hijo. Pues su marido ya lo tiene y ya le han dicho que lo tiene. Por lo tanto, el niño con un síndrome de Brugada, con un tipo 1, hacerle el estudio, o sea, tú necesitas, nosotros intentamos clínicamente dañar lo menos posible, pero siempre en beneficio del paciente. Y siempre la duda, tú no la puedes poner la duda en contra del paciente, la duda la tienes que poner en beneficio del paciente. Por tanto, si ese niño te sale un estudio electrofisiológico negativo, tienes argumentos, o tenemos argumentos para decir, mire, en nuestra serie y en todas las series del mundo, incluidas las que dicen que no sirve, el estudio electrofisiológico negativo tiene un grandísimo valor predictivo negativo. Por tanto, la posibilidad de que ese crío tenga arritmias en los próximos 5 años, porque no sabemos más, El estudio electrofisiológico no sabemos si va cambiando con el tiempo. Los próximos 5 años tiene un riesgo muy bajo de muerte súbita. Por tanto, podemos tranquilizar un poquito a la familia diciendo, bueno, no le estoy diciendo que 0, porque 0 yo no se lo puedo decir, pero casi. Si sale positivo, tienes un problema. Y eso hay que discutirlo antes con la familia. Mire, si sale positivo, nos está indicando que ya esa seguridad o casi seguridad que no va a tener arritmias ya no se la puedo dar. Con lo cual ahí nos metemos en un fregado. Porque a lo mejor hay que ponerle un desfibrilador. Y a un niño pequeño ponerle un desfibrilador no es sencillo, a no ser que se lo haga Berruezo. ¿Vale? Pues si se lo hace Berruezo, le pone no sé qué, sin cable y no sé cuántos, pues ¡pum!, le ponemos un desfibrilador fantástico. Y le vamos cambiando. Pero si no, te estás metiendo en un fregado muy importante. Pero hay que ser consciente de eso. Y hay que ser muy honesto con la gente y explicarles y que sepan las cosas como son, ¿no? Yo quiero hacer un comentario del de la hipertrófica. Ese crío es de una familia de una miocardiopatía hipertrófica, tiene 13 o 14 años, has dicho, y es deportista. A ese niño hay que prohibirle hacer deporte. Hay que prohibirle hacer deporte. Su abuelo ha llegado a 80, coño, a lo mejor no han pegado un palo al agua, su abuelo, claro. Es decir, el deporte es algo que sí que es verdad que había pero el deporte se ha popularizado en los últimos 20 años. Es muy probable que su abuelo, su padre, su no sé qué, no haya estado nunca expuestos al deporte como hoy en día se practica y como se hace. Pero ese niño con una mutación y en una familia con hipertrófica, con un septo de 13, a ese niño hay que pararle inmediatamente el deporte. Es una barbaridad que no se lo pare, porque puede hacer una muerte súbita. Y si la hace, nos vamos a quedar todos con cara de tontos, diciendo que imbéciles de haber dejado hacer deporte a un crío que estaba con riesgo y que tenía además una mutación. Bueno, pues el deporte, pues que se dedica al ajedrez, ¿no? Pegar un palo al agua lo llaman remo, ¿no? Remo, sí. ¿Estudios genéticos, coste-beneficio, coste-efectividad? Bien, esta es una muy buena pregunta, claro. Esta es muy buena pregunta. ¿Habéis visto que tenemos cosas para todos? Nos vamos repartiendo las cosas y eso es la ventaja de ser muchos. Es muy buena pregunta, pero el problema del estudio de la coste-efectividad del estudio genético es que la tecnología se está haciendo tan barata que es que el concepto de coste-efectividad se va a acabar. Hacer un exoma completo actualmente puede costar 1.500 euros. Exoma completo del genoma, o sea, los 30.000 genes. 1.500 euros.
Ahora, me dicen, hombre, la familia esta de Canarias de 2.500 personas, pues imagina, es ahí seguro. Las familias pequeñas, esto es otro problema. Pero es que los costes de los estudios están bajando tanto que es que yo creo que se va a acabar. Se hablaba de que, bueno, pues aquellas familias que tengan una enfermedad muy clara se puede hacer estudio genético. Bien, y ahí es costo efectivo. Los pacientes, el 15% que no tenemos un diagnóstico, el individuo que se despierta en la cuneta, que no tenemos un diagnóstico, hacer estudio genético no es costo efectivo. Hace un año no, pero es que a la velocidad que va la tecnología, es que lo va a ser, lo va a ser. La Ion Torrent esta que hace 2 millones de bases, 10 millones de bases por cada 2 horas, o sea, 120 millones de bases por día, estamos hablando de 400, 500 euros. Luego hay, por supuesto, el coste del análisis, pero es que el coste del análisis va a cambiar rápidamente porque es todo bioinformática y se va a automatizar todo. Pero estamos hablando de 400, 500 euros. Es que, claro, es que por 400, 500 euros ya no sé qué se compra. ¿Un café? ¿Qué vale un café en este país? No. Varios cafés. Quería preguntarle a Josep, todos sabemos que el tratamiento del síndrome de Brugada, el tratamiento ideal es la prevención mediante el estudio genético a la familia y el paciente de riesgo colocarle un desfibrilador. Pero la opinión que tiene sobre el último artículo que han publicado ahora en el Circulation sobre los tailandeses de la ablación transepicárdica en el tracto de salida del ventrículo derecho, que parece que nos van a decir que van a curar el Brugada. Este es el Nademaní. Nademaní es un tailandés que trabaja, un tailandés raro, porque trabaja en San Diego. O sea, y este le hizo una ablación al rey de Tailandia. Eso es cierto, es muy amigo nuestro, Nademaní. Nademaní lo que hace es que hace una exclusión del tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, hace como si estuviera haciendo una ablación de venas pulmonares, ¿no? Que excluimos la vena pulmonar por la ciudad, puede hacer lo mismo en todo el tracto de salida del ventrículo derecho. Y parece que en los casos estos, además, enseña unos electros en ese artículo en donde se normaliza el electro. Lo que pasa es que eso yo creo que tiene su truco, hay que verlo, puede ser, no digo que no sea cierto, pero el que se normalice el electro es algo habitual en los Brugada. Sabemos que en la mayoría de pacientes el electro sube y baja y se normaliza en muchas ocasiones, ¿no? Por tanto, bueno, veremos a ver. Yo lo que te puedo decir, esta es una manera de hacerlo distinta de lo que se publicó hace ya también unos años en Circulation, que era la ablación de pacientes con distintos tipos de canalopatías. Y había, os acordaréis, un artículo de Jaisaguerre, del grupo de Jaisaguerre, donde publicaban 21 pacientes con QT largo, con fibrilación ventricular idiopática y con Brugada. De los Brugada, de todo el artículo había 2 Brugadas, de los 21 había 2. Y uno, además, yo lo conocía muy bien, porque era una paciente de Madrid, que me llamó el médico de Madrid diciendo: tengo una paciente con 50.000 choques con una tormenta rítmica terrible y no sé qué hacer. Y yo, coño, yo he oído que la Jaisaguerre dice que si encuentras el extrasístole lo ablaciones y lo intentes ablacionar. Y bueno, pues voy a intentar. Y lo intentó. Y me dijo: pues sí ha funcionado porque ha dejado de tener tormenta rítmica. Y ese es uno de los casos que se publicó en ese artículo, y en ese artículo venía como que estaba curado. Yo sé que no estaba curado porque a los 2 días volvió a tener una transfibrilación ventricular, porque el médico de Madrid me volvió a llamar y dice: bueno, ha ido bien temporalmente y ha vuelto a presentar fibrilación. Lo cual no quiere decir que no funcione, simplemente estoy poniendo encima de eso. Durante años se dijo que el Brugada se podía ablacionar porque había estos 2 pacientes, de los 21 había uno que había fallado, que era el otro Brugada. O sea que de los 2 Brugada del artículo, de hecho los 2 habían fallado, ¿no? Por tanto, nosotros teníamos muchas dudas. Como te puedes imaginar, nosotros ablacionar los Brugada, yo que soy ablacionista y Brugada, ablacionar un Brugada sería el sueño de mi vida, ¿no? Y entonces resulta que no hemos encontrado, con los cientos de pacientes que hemos visto, no hemos encontrado uno para ablacionar, es decir, uno para ablacionar buscando extrasístoles, porque los Brugada hacen muy pocos extrasístoles, hacen uno y sale fibrilación ventricular, ¿no? Y es verdad que a veces pueden hacer 3 o 4 episodios continuados, seguidos, pero luego ya no te hacen más. O si les pones un poquito de isoporterenol, desaparece la tormenta rítmica y ya no lo puedo llevar. Yo no he tenido ocasión de ablacionar un Brugada y me hubiera gustado y me sigue gustando. O sea, si un día lo hacemos, si un día tengo la oportunidad, lo voy a hacer. Lo de Nademaní es completamente distinto. Es la exclusión eléctrica de todo el tracto de salida del ventrículo derecho, que puede tener una cierta lógica. Pues si estamos diciendo que donde está el problema de los canales
es sobre todo en el epicardio del ventrículo derecho, porque está donde hay máxima concentración de ITO, que sería el canal que sale reforzado de toda la alteración genética y que sería el responsable de todo, puede tener una cierta gracia. Veremos a ver la continuación de eso. El artículo es espectacular, muy bonito, yo me lo leí ayer o antes de ayer y a mí me pareció interesante. Veremos a ver todo eso, hay que luego dejarlo reposar un poquito y ver cómo funciona. Ojalá pudiéramos curar el Brugada con una ablación del tracto de salida del ventrículo derecho. Ojalá. Bien, yo creo que es tiempo de... ¿No? ¿Sí? ¿Más? ¿Por ahí? Hay más. Aún hay más. Ahí. Espera. Venga. Si lo trasladamos al mundo laboral, ¿hasta qué punto habría que limitar según qué actividades laborales, como un albañil o conductor de autobús? O... Bueno, el Brugada aviación ya mata está de noche. establecido, ¿no? Pero hay profesiones que... El Brugada mata de noche, ¿vale? El Brugada... No se pueden hacer guardias. No se pueden hacer guardias. Perfecto. El Brugada mata de noche. Es decir, todo lo que es esto es una constante en los canales. Las alteraciones del canal de sodio matan de noche, en situaciones vagales, ¿no? Y el canal de potasio mata de día, en situaciones adrenérgicas. Eso es cierto por el cutelargo tipo 3, que es cutelargo que afecta al canal de sodio, y es cierto para el Brugada, que uno por demasiado funcionamiento del canal, otro por poco funcionamiento del canal, pero curiosamente los dos matan de noche. Es decir, que el sodio mata de noche y el potasio mata de día, ¿no? Y por tanto eso es lo mismo que cuando decías lo del autobús o lo del deporte. Claro, nosotros les prohibimos a las Brugadas hacer deporte, no hay ninguna exclusión deportiva para las Brugadas, porque no tenemos casos de Brugada que se mueran haciendo deporte. Había una cierta controversia sobre si el deporte de maratón, por ejemplo, ¿no? O un ciclismo de montaña o que sea, que el esfuerzo va a hacer que suba la temperatura corporal, si ese incremento de temperatura corporal podría ser perjudicial porque podría manifestarse más de Brugada. Es posible que eso sea así. Cuando uno hace una prueba de esfuerzo a las Brugadas se normaliza el electrocardiograma normalmente, no empeora. Yo no he visto nunca, a lo mejor una vez en toda mi vida, he visto un Brugada que empeore con el esfuerzo, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí no hay ese problema. Puede ser conductor de autobús, hombre, después de comer, con no sé qué, vagal ahí, hombre, pues a lo mejor sí que le coge un ñuñu y mata a toda la tropa, ¿no? O piloto de aviación, ¿no? Que debe estar ahí. Esto no es Brugada, esto es dormirse. O el piloto de aviación ahí, pues haciendo el transatlántico, no sé qué, pues, hombre, yo creo que ese tipo, cuando hay un riesgo de muerte súbita, aquellas cosas que pueden afectar a terceros, yo creo que hay que prohibirlas y no debería ser así. Yo os puedo decir que yo hice perseguir por un juez a un individuo que era conductor de autobús, además de un estudio, y eso es cierto, ¿eh? Yo hice un estudio a un individuo que había hecho un síncope, que tenía un Brugada clarísimo, que era conductor de autobús escolar. Y yo dije que teníamos que poner un desfibrilador. Además era inducible en el estudio electrofisiológico, tenía 29 o 30 años. Le teníamos que poner un desfibrilador y tenía que dejar de conducir el autobús. Se fugó, se largó y no vino. Y yo hice buscar por la Guardia Civil, me fui al juez y dije, señor juez, estoy sin dormir, pues estoy pensando, no os voy a decir la ciudad que era el individuo, que va a haber en esta ciudad un accidente y se van a matar 50 niños. Y me voy a sentir responsable. Y ese individuo no puede conducir un autobús. Y el juez hizo buscarle por la Guardia Civil, lo encontraron y le sacaron la licencia. No lleva desfibrilador, no se quiso poner el desfibrilador. Ese es su problema. Pero lo que no podía hacer era continuar conduciendo un autobús escolar. Y me sentía responsable, pensaba, cada mañana me voy a levantar un día por la radio y decir, accidente en tal, 50 niños muertos. Y yo, coño, pues soy yo, ¿no? Los he matado yo, ¿no? Y eso era así. O sea que, es decir, que parecen cosas que cuando uno empieza con las anécdotas,
os puedo asegurar que hay muchas, ¿no? Y que hay que ser muy consciente y tomárselo muy en serio, porque las responsabilidades que tenemos son las que tenemos, ¿no? Y por eso hay que, yo creo, intentar ser lo más sensato posible, ¿no? De todas maneras, en estas enfermedades genéticas con el deporte, a mí me ha quedado la duda siempre, yo entiendo muy bien el prohibir el deporte competitivo en aquellas enfermedades que el deporte las empeora, miocardiopatía hipertrófica y displasia, por ejemplo. Pero no acabo de entender bien el prohibir el deporte competitivo, por ejemplo, en el cute largo. Porque esta gente, o por ejemplo la taquicardia catecoleminérgica sí, pero en el cute largo, muchas de esta gente pues van a tener una muerte súbita en un momento en el cual, por ejemplo, tenía una niña de 16 años que me pedía si podía correr detrás de un autobús. O sea, no es el entrenamiento seguido que hace que desarrollen mayor riesgo, sino que es simplemente el momento, esta estimulación adrenérgica que tienen. Y ahí pues siempre hay esta duda de si pueden hacer deporte competitivo o no. Las guías dicen que no, con lo cual ahí pues bueno, pues ya... Hay una campeona olímpica alemana, ¿no?, de natación, que tiene un cute largo y que va con su desfilador externo, que lo tiene el entrenador en la piscina. Y esta ha sido campeona olímpica, americana, no es alemana, es americana. Y que tiene un cute largo y no ha tenido nunca síntomas, pero su entrenador tiene el desfilador al lado de la piscina mientras entrena y todo, y ha sido campeona olímpica. Muy bien, pues yo creo que vamos a dejarlo aquí. Muchísimas gracias. Nuevamente agradecer